Potencias activa, reactiva y aparente en un sistema trifásico con cargas desequilibradas. Vamos a ver a continuación cómo calculamos estas tres potencias en una conexión en triángulo y en una conexión en estrella, tanto en secuencia directa como en secuencia inversa. Para el cálculo de la potencia vamos a irnos en primer lugar a esta figura que tenemos aquí, donde podemos ver un receptor conectado en triángulo con tres impedancias Z1, Z2 y Z3, y vamos a suponer que este receptor tiene al menos una de las impedancias distinta a las otras dos, bien sea en módulo, bien sea en argumento. Para proceder al cálculo de las potencias vamos a utilizar dos métodos. Para el primer método vamos a necesitar, tanto para el primer método como para el segundo método, vamos a necesitar conocer las intensidades que atraviesan cada una de las impedancias. Bien, para ello vamos a recurrir en una conexión en triángulo a estas tres ecuaciones, 22, 23 y 24, bien, donde lo único que vamos a hacer es simplemente para calcular la intensidad de fase, aplicar la ley de Ohm, donde dividimos la tensión de línea por el valor de la impedancia correspondiente. Bien, así, por ejemplo, la intensidad IRS será igual al cociente entre la tensión de línea URS y Z1, y así con IST e ITR. Bien, una vez hemos obtenido el valor de la intensidad de fase, en este caso para la conexión en triángulo, lo que vamos a proceder es, para el primer método, calcular la potencia aparente en cada una de las impedancias. Para eso lo único que tenemos que hacer es multiplicar el fasor de la tensión de línea por el conjugado de la intensidad de fase que atraviesa cada una de las impedancias. Bien, así por ejemplo en la impedancia número 1, la tensión de línea a la que está sometida es URS, mientras que la intensidad que la atraviesa es I sub RS, y este fasor es su conjugado. Recuerden que para conocer el conjugado, lo único que tienen que hacer es cambiar de signo la parte imaginaria del número complejo. Bien. Procedemos a lo mismo en la impedancia número 2 y en la impedancia número 3. Y una vez hemos obtenido mediante estas ecuaciones 40, 41 y 42 los valores de las potencias aparentes en cada una de las impedancias, procedemos a la suma de todas ellas y de esa forma obtenemos el valor de la potencia aparente en el receptor. Sabemos que la parte real corresponde a la potencia activa y la parte imaginaria corresponde a la potencia reactiva. Bien. El otro método consiste simplemente en coger cada una de las impedancias y descomponerlas en su parte resistiva y en su parte reactiva, tal y como tenemos aquí. Fíjense que la impedancia Z1, Z2 y Z3 se descomponen en su parte real o resistiva y en su parte imaginaria o reactiva. Bien, para hallar el valor de la potencia activa en cada una de las impedancias se aplica la ecuación 45, es decir, multiplicamos la parte resistiva de la impedancia por el cuadrado de la intensidad que la atraviesa. Bien, en el caso de esta conexión en triángulo, esa intensidad va a ser la intensidad de fase. Y para el cálculo de la potencia reactiva, simplemente multiplicamos el valor de la parte reactiva de la impedancia por el cuadrado de la intensidad que la atraviesa. Bien, así repetimos el mismo proceso en cada una de las impedancias y hallamos la potencia activa y reactiva en cada una de ellas. Finalmente, para saber la potencia total consumida por el receptor, sumamos cada una de las potencias obtenidas, potencia activa por un lado y potencia reactiva por el otro, y sabemos que la potencia aparente, la parte real, es la potencia activa y la parte imaginaria, la potencia reactiva. Bien, vamos a ver esto mediante un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a ver en esta figura, en la figura 14. Aquí tenemos una resistencia de 10 ohmios, una bobina de 31,83 milihenrios y resistencia despreciable, y una bobina de 15,91 milihenrios y resistencia despreciable. Como pueden ver, las tres impedancias en este caso son distintas entre sí. Bien, mediante esta simple ecuación, para saber cómo se calculan
las intensidades de fase y de línea, les dejo abajo el enlace a otro vídeo que ya hice y ahí pueden obtener. El ejemplo que se pone en ese vídeo es exactamente el mismo que tenemos aquí para el cálculo de las potencias. Bien, pues nada, simplemente se aplica la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Cada una de las intensidades, por ejemplo, IRS, fíjense que IRS está entre U sub R y U sub S. Seguimos por aquí. U sub R es la que llega aquí y U sub S es la que llega aquí. Por lo tanto, IRS es la que está a la tensión URS, la tensión de línea URS. Pues nada, simplemente aplicamos ley de Ohm y obtenemos cada una de las intensidades de fase. Bueno, pues ahora observen el valor de las intensidades de fase. IRS es 40 a 30 grados, IST 40 a 180 grados e ITR 80 a 60 grados. Bien, pues para el cálculo del primer método lo único que tenemos que hacer es hallar el conjugado de IRS. ¿Cuál es el conjugado de IRS? Pues aquel que tiene la parte imaginaria negativa, es decir, aquí lo único que tenemos que hacer es donde pone un más, ponemos un menos. Podrán ustedes comprobar que eso va a ser lo mismo que 40 a menos 30 grados. En el caso de 40 a 180 grados, como no tiene parte imaginaria, pues es el mismo. ¿De acuerdo? El conjugado es exactamente igual. Al no tener parte imaginaria no podemos cambiar el signo de la parte imaginaria. Y en el caso de ITR lo único que tenemos que hacer es aquí ponemos donde pone más, pone menos y comprobarán ustedes que eso es lo mismo que 80 a menos 60 grados. Bien, una vez tenemos los conjugados, de las intensidades de fase, pues ya procedemos al cálculo de la potencia aparente en cada una de las impedancias. S1, que es, como ven aquí, el producto de la tensión de línea por el conjugado de la intensidad de fase. Bien, observen aquí que efectivamente el conjugado de IRS es 40 a menos 30 grados. Y ya obtenemos el valor de la potencia en la primera impedancia del receptor. Bien, en S1, Z sub 1. Como pueden ver, si recuerdan, la impedancia que teníamos aquí era justamente de 10 ohmios. Obsérvenlo, 10 ohmios, es decir, es puramente resistiva, no tiene parte reactiva. Por lo tanto, como no tiene parte reactiva, el valor que vamos a obtener es solo de la parte real de la potencia activa. Es decir, aquí J es 0. Bien, digamos, la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Que multiplica a J, es como si aquí añadimos más J0. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Bien. Vale. Así en el segundo receptor, ¿de acuerdo? Fíjense que en el segundo receptor solo tiene parte imaginaria, solo consume potencia reactiva. Es lógico, porque hemos dicho que es una bobina con resistencia despreciable. ¿De acuerdo? Como la resistencia es aproximadamente 0, pues esto es lo mismo que poner esto. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí pues lo mismo, exactamente igual. Fíjense que esto es lo mismo que poner esto, ¿vale? Porque no tiene parte resistiva. Hemos considerado que la parte resistiva también de la bobina en la tercera impedancia es despreciable. Por lo tanto, ya para obtener el valor de la potencia total y con ello de la potencia activa total y la potencia reactiva total, ¿de acuerdo? Simplemente sumamos en forma compleja S1 más S2 más S3, es decir, la potencia aparente en cada una de las impedancias del receptor. Y de esa forma obtenemos la potencia aparente total del receptor expresada en forma compleja, que en este caso son 50.596 voltiamperios con un desfase de 71,57 grados. Vamos a repetir el proceso de la otra forma. En este caso, pues vamos a descomponer cada una de las impedancias en su parte resistiva y en su parte reactiva. La impedancia número 1 pues solamente tenía parte resistiva, puesto que se trataba de una resistencia de 10 ohmios. Como pueden ver, solamente existe potencia activa, y en este caso el valor de la potencia activa es el valor de la parte resistiva de la impedancia, que son 10 ohmios, por el cuadrado de la intensidad de fase, que en este caso eran 40 amperios, evidentemente. Aquí solamente se utiliza el módulo de la intensidad, no es necesario utilizar el argumento. Bien, pues observen que la potencia activa vale 16.000 vatios, mientras que la potencia reactiva en la primera impedancia vale 0. Si nosotros hacemos S sub 1, vemos que sería igual a 16.000 más 0. Bien, pues observen que aquí S sub 1 es 16.000 más J0. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, pues así hacemos exactamente igual en la segunda impedancia. Bien, obtenemos el valor de la potencia activa, que lógicamente es 0, puesto que se trata de una bobina con resistencia despreciable, y lo único que va a tener va a ser potencia reactiva. Bien, repetimos el mismo proceso en la tercera impedancia. Bien, y obtenemos nuevamente que el único valor que vamos a obtener va a ser potencia reactiva. A continuación sumamos las potencias activas por un lado en cada una de las impedancias en Z1, es decir, 16.000 más 0 más 0 y obtenemos la potencia activa total. Y para obtener la potencia reactiva total, pues hacemos lo mismo, es decir, sumamos las potencias reactivas en cada una de las impedancias, 0 más 16.000 más 32.000 y nos da el valor de la potencia reactiva total. Bien, de esa forma ya podemos obtener el valor de la potencia aparente total como la suma de la parte real, que es la potencia activa, más la parte imaginaria, que es la potencia reactiva. Bien, les dejo para ustedes el cálculo considerando secuencia inversa de tensiones. Si tienen alguna duda cuando desarrollen el ejercicio, me comentan y en la medida en la que vaya pudiendo les voy respondiendo. Vamos a pasar a continuación a la conexión en estrella, cómo calculamos la potencia activa, reactiva y aparente en una conexión en estrella con cargas desequilibradas. Para ello nos vamos a ir a esta figura, número 17, de acuerdo, donde vamos a suponer que la impedancia, al menos una de las tres impedancias, es distinta, bien en módulo, bien en argumento, a las otras. Bien, con lo cual ya podemos considerar que esa carga en estrella es desequilibrada, ¿de acuerdo? O sea, este receptor conectado en estrella tiene cargas desequilibradas. Bien. Para proceder al cálculo, pues lo único que vamos a tener que hacer en una conexión en estrella, otra vez vamos a utilizar dos métodos. En primer lugar, el cálculo directo a través de la potencia aparente en cada una de las impedancias, ¿de acuerdo? Y va a ser el producto del fasor de la tensión de fase por el conjugado de la intensidad de fase o de línea. Recuerden que en una conexión en estrella no se diferencia entre intensidad de fase e intensidad de línea. Bien, así en la impedancia número 2 y en la impedancia número 3. Para calcular el valor de la potencia aparente total consumida por el receptor, simplemente se suman en forma compleja cada uno de los valores de las potencias aparentes obtenidas en cada una de las impedancias. Bien. El otro método pues es exactamente igual que en el caso en triángulo. Lo único que ocurre es que aquí lo primero que vamos a hacer va a ser, al igual que el caso en el triángulo, descomponer cada una de las impedancias en su parte resistiva y en su parte reactiva. Y vamos a indicar que la potencia activa es, al igual que en el caso anterior, el producto de la resistencia, es decir, la parte resistiva de la impedancia, por la intensidad que la atraviesa, elevada al cuadrado. Pero en este caso la intensidad que la atraviesa es la intensidad de fase o de línea, ¿de acuerdo? Puesto que recuerden que en estrella no existe diferenciación entre intensidad de fase y de línea. Bien, para el cálculo de la potencia reactiva exactamente igual, ¿de acuerdo? Así en cada una de las impedancias, bien, y para el cálculo de la potencia aparente total sumamos los valores de la potencia activa en cada una de las impedancias por un lado y los valores de las potencias reactivas en cada una de las impedancias por otro. Lo ponemos en forma compleja sabiendo que la parte real es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Bien, vamos a considerar el ejemplo de la figura 18, este que tenemos aquí, donde tenemos un receptor con tres impedancias conectadas en estrella, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener una bobina de 6,37 milihenrios con resistencia despreciable, esta va en la fase R, una resistencia de 10 ohmios que va en la fase S, y un condensador de 0,3183 milifaradios que va en la fase T. Bien, vamos a proceder al cálculo de las intensidades. Esto ya les digo, les dejo abajo el vídeo para que ustedes vean cómo se hace. Pero vamos, es simplemente, recuerden, ley de Ohm, nada más. La tensión a la que está sometida la impedancia dividido por el valor de la impedancia. Todo ello expresado en forma de números complejos, con sus módulos y sus argumentos. Bien, pues el valor de la intensidad que va a atravesar esa impedancia, en este caso en I sub R va a ser 115 a menos 90 grados. Puesto que para el cálculo del primer método vamos a necesitar hacer el conjugado, recuerden que lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo. Es decir, si queremos averiguar el signo del conjugado, pues nada, aquí como tenemos negativo sería positivo. ¿De acuerdo? Ese sería el conjugado.
En principio lo dejamos así, puesto que este es el original. Podrán ustedes comprobar que esto es igual, el conjugado de 115 menos 90 es igual a 115 a 90 grados. Bien, el conjugado de 23 a menos 120 es igual a 23 a 120 grados. Y el conjugado de 23 a menos 150 es igual a 23 a 150 grados. Bien. Pues nada, pasamos a proceder a los cálculos. Pasamos a proceder al cálculo por el primer método y multiplicamos la tensión, el fasor de la tensión, por el conjugado de la intensidad. ¿De acuerdo? Que lo atraviesa. Que atraviesa esa impedancia. Bien, pues nada, observen aquí que antes eran la intensidad y su R eran 115 a menos 90 grados, pues aquí el conjugado es 115 a 90 grados. De esa forma obtienen ya el valor de la potencia aparente en la primera impedancia. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, lógicamente, como se trata de una bobina, ¿de acuerdo? De resistencia despreciable, lo único que vamos a tener va a ser potencia reactiva, es decir, parte imaginaria de la potencia aparente. En el caso número 2, como tenemos una resistencia, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a obtener va a ser potencia activa. Bien, y en el caso número 3, como teníamos, en este caso es un condensador, ¿de acuerdo? Vamos a obtener que la potencia aparente solamente tiene parte reactiva. Observen que en este caso, en un condensador, el valor de la potencia reactiva es negativo. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros hacemos la potencia aparente, nos tiene que dar aquí, en el caso de un condensador con resistencia despreciable, que el valor de la potencia reactiva es negativo. Bien. Nada, pues simplemente para obtener la potencia aparente total se suman las tres y ya obtenemos el valor. Bien. Vamos a utilizar el otro método, que es descomponemos cada una de las impedancias en su parte resistiva y en su parte reactiva y multiplicamos la parte reactiva por el cuadrado de la intensidad que la atraviesa y la parte activa por el cuadrado de la intensidad que la atraviesa. De tal forma que obtenemos los valores de la potencia activa en cada una de las impedancias y la potencia reactiva en cada una de las impedancias. Bien, aquí tenemos, en este caso es en la bobina, ¿de acuerdo? Vean, potencia reactiva de valor positivo. Y en este caso es en la resistencia, aquí solamente tenemos potencia activa, no tenemos potencia reactiva. Y en el caso del condensador, bien, observen que la impedancia en el condensador tiene valor menos J10, es decir, lo que es lo mismo, 10 con un desfase de menos 90 grados, ¿vale? Recuerden, en un condensador la intensidad adelanta 90 grados a la tensión, mientras que en una bobina, siempre que sean de resistencia despreciable, ¿de acuerdo? Mientras que en una bobina, ¿de acuerdo? La intensidad retrasa 90 grados a la tensión. Bien, por lo tanto, el valor de la impedancia en un condensador de este condensador es menos J10, o lo que es lo mismo, 10 a menos 90 grados. Bien. Aquí ya obtenemos el valor de la potencia y observen que el valor de la potencia reactiva efectivamente tiene un valor negativo, ¿de acuerdo? Observen, ese valor es negativo, procede de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tienen que poner este signo menos. Bien, pues nada, simplemente ya la potencia total, potencia activa total es la suma de las tres potencias y la potencia reactiva total es la suma de las tres potencias reactivas, bien, en cada una de las impedancias. Y el valor de la potencia aparente pues es simplemente la suma de la parte real, que es la potencia activa, más la parte imaginaria, que es la potencia reactiva. Bien, observen que este valor, fíjense, obtenido por el segundo método, bien, que son 5.290 más 21.160, es exactamente igual que este que tenemos aquí, que es el obtenido por el primer método.